Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Seguimos con estudios bíblicos. Hoy nuestro hermano Agustín Afonso. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Abre tu Biblia conmigo, por favor. Evangelio de Lucas. Vamos a estar estudiando el capítulo 19 y refrescando la clase de ayer acerca de esas minas o también de los 10 siervos. Dice capítulo 19 versículo 11. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y cuando se acercaba a Jerusalén les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Fíjate, Jesús va a contar una historia, va a decir lo que va a decir a continuación. Es para que sepan que el reino de Dios ya se había acercado, inclusive lo hemos estudiado en capítulos anteriores, que Juan el Bautista predicaba con bautismo de arrepentimiento para que ellos sean perdonados sus pecados, porque el reino de los cielos se había acercado. Y Jesús les dice esta parábola. Entonces un hombre de la nobleza, versículo 12, fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresó. Versículo 13. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y le advirtió y les dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir, no queremos que sea nuestro rey. Esa frase de que no queremos que sea nuestro rey me meditaba y me acordaba ayer cuando el pueblo le pidió a Samuel rey y Samuel se puso a llorar y Dios le dijo a Samuel que no se preocupara, que no lo habían rechazado a él, sino al mismísimo Dios. Entonces, y viendo aquí un pequeño comentario, es que Jesús vino a este mundo y Él era el Rey de Reyes, Él es nuestro Dios, y el Verbo hecho carne y no lo recibieron como es debido. Versículo 15, después uno le coronaron rey y volvió y llamó a los siervos a quienes había dado el dinero para que le diesen las ganancias que había dado. El primer siervo informó, amo, invertí todo tu dinero y lo multipliqué 10 veces más de su monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que tu recompensas serás gobernador de 10 ciudades. Entonces viene Dios y, bueno, en este caso dándonos este ejemplo, ¿no? De este rey de la nobleza que quiere que sus súbditos, sus discípulos, nosotros en este caso, siempre pongamos a producir los dones o los talentos o las minas o todo lo que Dios nos ha dado para que cuando venga Jesús y en su segunda venida, que se está inminente, cada día es más cerca, nosotros tengamos esa producción espiritual para nuestro Señor, en el aspecto no tan solo de convertir almas, decíamos ayer, sino de la vida cristiana que da muchos frutos. Por decir un ejemplo, me llamaba la atención eso del juicio de las naciones de Mateo 25, donde Jesús solamente mencionaba que tenía hambre, tenía sed, estaba en la cárcel, forastero y todas estas cosas cuando lo estábamos haciendo, estábamos atesorando para Él, es decir, produciendo, como dice aquí el versículo, viajan, bien has hecho. Versículo 18, el siguiente informó, invertí el dinero, lo multipliqué 5 veces, monto original, bien has hecho, le volvió a decir el rey de la nobleza, versículo 20, pero el tercer siervo trajo solo la suma original y le dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre que es muy difícil de tratar y que toma lo que no es suyo y cosecha donde no sembró. Siervo perverso, versículo 22, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que eras un hombre duro, que todo lo que es mío y lo cosecho donde no sembré, porque no depositaste mi dinero en el banco, al menos hubiera podido obtener algún interés por él. Versículo 24, luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey les ordenó, quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Y él dijeron, pero ya tiene 5 kilos. Verso 26, él respondió, y a los que
A los que usan bien se les dará, y los que usan y se les dará aún más, pero a los que hacen nada, aún lo poco que tienen se les quitará. Verso 27, en cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Entonces, gran responsabilidad tenemos nosotros como siervos de Dios, viéndonos en una parábola donde Jesús nos ha dado cosas muy importantes en este mundo para compartir nuestra vida, nuestra vida cristiana, ese tesoro que es el Evangelio, que para nosotros es nuestra salvación para nuestras almas. Comunicarlo, hablarlo es parte del trabajo, pero también eh, hacer las cosas que Dios, practicar la piedad. Me gusta mucho cuando en el libro de Santiago habla de esa religión, ¿no? Que es pura y sin mácula, visitar enfermos. Eh, Realmente se trata de hacer de este mundo un poco mejor, ser luz, ser sal, porque de eso se trata, que nosotros hagamos un poco más fácil la vida del otro. Llevar la carga unos con otros significa eso que está hablando nuestro Señor. Y a continuación, la entrada triunfal es uno de los textos más bonitos y más emocionantes, ¿no? Que vamos a estar observando con nuestro hermano Agustín. Preguntas, comentarios y Dios les bendiga. Ven. ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta sobre el texto de las 10 minas? O los 10 obreros de las minas. Una pregunta. Aquí en el versículo 11, a ver qué opinamos. Jesús dice esa parábola por el hecho de que él se estaba acercando a Jerusalén y los que lo seguían, las personas que estaban, creían que el reino de Dios se iba a manifestar inmediatamente. Ahora, ese reino de Dios del que habla Jesús o del que habla Lucas, que Jesús mencionó, ¿cuál sería? ¿Será la iglesia o sería el reino eterno de Dios? Aunque la iglesia es parte del reino eterno de Dios. Pero él estaría hablando de su segunda venida o está hablando del establecimiento de la iglesia. Buena pregunta. De la iglesia. Tengo una idea, no sé si... No, dilo, diga, la idea que usted tiene. Sí, bueno, sabiendo que, viendo el mismísimo Jesús que representa el reino de los cielos y Juan el Bautista ya había preparado el camino diciendo que cambiemos nuestras actitudes y arrepintámonos porque el reino de los se había acercado. Entonces, tenemos al mismísimo Rey o embajador de los cielos aquí en la tierra y eso es lo que él representa. Entonces, cuando leo el versículo 11 de corregir la idea que el reino de Dios comenzaría de inmediato, pienso yo que él era parte de esa, no es la iglesia, yo lo veo como que Jesús es lo que representa a él. Él es nuestro rey. Entonces yo lo veo reflejado a Jesús, no lo veo reflejado en este texto. Es mi idea, no lo sé. Quizá estoy mal. Bueno. ¿Y quién más tiene alguna opinión o qué creen? No, yo porque estoy aprendiendo, yo tampoco sé. Es para tener más o menos una visión clara de esto. Yo lo veo Porque así. fíjese que en el ejemplo que él pone, él dice que un noble fue a una tierra lejana, a un país lejano, a recibir un reino y volver. Y como yo comenté ayer, cuando se habla de lejano, es porque iba a demorar un tiempo, pues, iba a demorar más o menos un tiempo. Si nosotros vemos en Marcos capítulo 9, versículo 1, dice Jesucristo que muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces está hablando del reino de Dios venido con poder. Pero lo que yo veo en esta parábola es que el noble cuando se fue a recibir el reino, hablando del mismo de Jesucristo, porque él se iba a ir, porque iba a morir y se iba a ir, había dejado monedas o en este caso las minas a los obreros para que trabajaran con ellos.
y produjeran. Entonces, ¿a quién se está refiriendo Jesús cuando habla de que dejó minas? Me imagino que los discípulos, ¿verdad? Ahora, nosotros cuando entramos en la iglesia, en el reino de Dios, nosotros formar parte de lo que somos los discípulos de Cristo, ¿verdad? Somos discípulos de Dios. Discípulos de Cristo, formamos parte del reino. Entonces, yo entiendo, según esta parábola, que nos está llamando es a nosotros a producir, pero ya estamos en el reino de Dios, porque la iglesia es el reino de Dios, o es parte del reino, o para entrar en el reino de Dios tenemos que estar en la iglesia. Por eso la iglesia es el reino de Dios también, porque fuera de la iglesia no podemos estar en el reino de Dios. Para estar en el reino de Dios tenemos que estar en la iglesia. Entonces yo entiendo, o sea, lo que a mí me parece, no sé, el hermano Roberto me puede corregir, es que él está hablando del reino eterno. O sea, cuando ya todos, así como Apocalipsis, que todos estemos vestidos de blanco y todos estemos ya en el reino donde va a ser un solo pueblo, pues, o sea, todos reunidos allá en el cielo. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras Jesús viene? Mientras ese noble que después recibe el reino viene. Tenemos que estar trabajando en función de ese reino que él nos encargó, pues. Me parece, no sé si el hermano Roberto tiene alguna visión acerca de esto. Es para más o menos tenerlo claro. O alguien más que pueda decirnos algo. Bueno, tienes razón, él no podía predicar el evangelio que nosotros predicamos de la muerte y resurrección de Cristo porque no había muerte ni Exactamente. resucitado. Exactamente. Él estaba predicando la venida del reino, el establecimiento de la iglesia. Entonces, y lo dice ahí, el texto lo dice, ¿verdad? Porque está hablando de eso. ¿Okay? Y les cuenta la palabra para explicarle el trabajo de nosotros. Ahora, lo que tenemos que aprender es que el Señor, el Rey de Reyes, a nosotros nos da minas. O sea, nos da el poder, el Espíritu Santo para trabajar con Él, ¿verdad? Nosotros cuando nos bautizamos recibimos esas minas, recibimos el Espíritu Santo. Y con el Espíritu, o sea, no estamos trabajando solos. Y eso es lo que tenemos que entender aquí. O sea, no simplemente le seguimos y nos dejó trabajo y se fue. Nos dio con qué hacerlo. Nos dio la herramienta, ¿verdad? Y el Señor les dice en Juan, no les dejaré solos, ¿verdad? Vendrá otro consolador, el que es el Espíritu de Dios. Y luego ya el mismo Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no lo hacemos por nuestra cuenta. Es más, si lo tratamos de hacer por nuestra cuenta, no vale. No vale porque no recibe la gloria. La gloria tiene que ser de Él. Sí, es lo que yo digo, porque si él estuviera hablando simplemente del establecimiento de la iglesia, que fue, él tuvo 40 días apareciendo a los discípulos, vino el día de Pentecostés y fue cuando la iglesia se establece. Entonces estaría hablándole solamente a los discípulos, a los apóstoles en este caso, no a nosotros, porque ya la iglesia estaría establecida. Mientras que este mensaje no solamente era para los apóstoles o para los que lo estaban siguiendo, también es para nosotros, porque todavía estamos esperando ese reino eterno cuando Cristo venga por segunda vez a buscar a su iglesia, que es lo que dice allá en Corintios 15, ¿verdad? Que Él va a venir por segunda vez a buscar su iglesia. Y Él dice que Él reinará hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces, por eso es que yo quería identificar esto, pues, porque aquí no está hablando del establecimiento de la iglesia, sino del establecimiento del reino eterno. Porque entonces este mensaje no sería para nosotros, sería para solamente los discípulos, porque ya Jesús vino y estableció la iglesia. Ajá. Agustín, ¿sabes qué? Dígame. Aprendiendo de esto, me hiciste pensar en la parábola de la red de Mateo 13, que se recogen Ajá. toda clase de peces y luego se selecciona, ¿no? Es más o menos el mismo contexto lo que estoy pensando. Sí, exactamente. Tiene que ver con eso, pues. Y el trabajo nuestro es traer gente a donde, a la iglesia, para que formen parte del reino de Dios, que es el trabajo que tenemos que hacer, pues. O por lo menos utilizar este dinero, estas minas, estos talentos que nos ha dejado para que lo hagamos. O sea, entonces el encargo es para nosotros todos, no fue solamente para los apóstoles. Los apóstoles dejaron las enseñanzas escritas,
pero ya el trabajo lo tenemos que seguir haciendo, así como se ha venido haciendo desde que la iglesia se estableció, buscando engrandecer cada día el reino de Dios, que más personas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no, pasamos entonces a la entrada triunfal en Jerusalén de Jesucristo. ¿Leyeron los 4 evangelios? ¿O esta historia en los 4 evangelios? Ah, qué bueno. Vamos a pedirle a un hermano, una hermana que... Ah, Alexi lo leyó. Pero como que está acostada, hermano. ¿Usted está durmiendo? No, estoy aquí. Estaba en el sofá. Ah, ok. Vaya que ha dormido, hermano. No, vengo dormida. Ok. Yo sí leí los 4. Bueno, Y pues vamos a leer el de Lucas y después comentamos. Vamos a ver. bueno, listo. Vamos. Vamos a leer el de Lucas. Ok. Perfecto. Ya van. Aquí está. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betagé y de Betania, el monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en una de ellas hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron, como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jerusalén, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Bueno, hermanito, rapidito, yo sí leí los 4. Aquí en Lucas, aquí Lucas es específico con esta parte de que le habla a Jerusalén. Y ahí Mateo y Juan hablan de la profecía de que iba a llegar en un pollino. También en los 3, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, hablan de que enviaron a los discípulos a buscar el pollino, y le dijeron: si las personas le preguntan que para qué, usted dígale que para el Señor los necesita. Eso no lo dice Juan. Juan dice que consiguieron, que Jesús consiguió un pollino y se montó. Exacto. Ahí hay algunas diferencias con respecto a esto. Pero yo lo que veo aquí, bueno, eso de que él envió, me pareciera también igual cuando envió a buscar el lugar para la cena y cuando envió a buscar la moneda en la boca del pez. Aquí también, pero, perdón, eso no lo dice Juan. Juan dice que Jesús lo encontró y se montó. Gracias. Amén. ¿Alguien más? Comentarios sobre esta entrada triunfal de Jerusalén. ¿Qué es lo primero que notan, lo que les llama la atención? Agustín, Dígame. nosotros, por ejemplo, yo voy a poner mi caso. Cuando yo visité Portugal ahorita en vacaciones,
a mí me gustó, pues yo estaba emocionadísimo, pues porque nunca había visitado la tierra portuguesa. Pero ahí no me iban a matar a mí, ahí no me iba a pasar nada. Yo iba a disfrutar vacaciones de unas hermosas vacaciones. Pero veo que Jesús está entrando en la ciudad que lo va a matar y está entrando en una ciudad donde lo van a crucificar y él lo sabe. Y él con determinación, como ya estudiamos en el Evangelio de Juan, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y les dijo, ahí en Jerusalén voy a ser crucificado, voy a ser azotado, voy a ser latigado. Y él está entrando aquí y veo que Jesús está muy feliz aquí. O sea, siento que nuestro Señor lo hace muy, muy glamoroso, muy hermoso, muy dichoso al él estar allí. Creo que la mente de Cristo ve la salvación, ve el amor con que lo va a hacer. Y eso, yo creo que se está gozando no de la entrada, se está gozando de que por fin está llegando la hora. Es mi comentario. Amén. Gracias, hermanito. ¿Alguien más? ¿Comentarios sobre esta entrada triunfal a Jerusalén? Linares, hermano. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo una profecía que está en Zacarías 9:9, donde él entraba bueno, de Zacarías en su visión profetizaba esto hace más o menos 450 años atrás, 500 por ahí. Bueno, casi todo se profetizó de nuestro Señor Jesucristo, pero miramos esta entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo prácticamente para terminar de ser rechazado o para sacar realmente a relucir el corazón del pueblo que vivía en Jerusalén. Es mi comentario. Amén. Gracias, hermanito. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Fíjense lo primero que dice Lucas. Lucas cuando escribe, a mí me gusta la carta de Lucas porque él hace una narración de toda la vida, bueno, por lo menos los últimos meses, vamos a decirlo así, de Jesús, pero él empalma siempre unas cosas con la otra, una historia con la otra. Fíjense el versículo 28, dicho esto significa que después que él dijo la parábola de las minas, después de eso, entonces fue cuando entró a Jerusalén. Es lo que narra Lucas. Dice que él envía, y algo que me llama la atención es que él envía a 2 de sus discípulos a buscar el pollín. Fíjese que siempre se habla de que cuando Jesús envía, no envía uno solo, a una sola persona, siempre los envía de 2 en 2. O sea, nunca salen solos. ¿Por qué será que un discípulo, Jesús nunca lo mandaba solo a predicar o a hacer cualquier cosa que tenía que hacer en función de lo que estaba escrito, lo que estaba profetizado, que en este caso era que Jesús entrara a Jerusalén montado sobre un pollino, como decía el hermano Roberto Linares. ¿Sí? ¿Por qué será que él envía de 2 en 2? Es lo que me llama la atención. ¿Por qué nunca envía a un discípulo solo a hacer el trabajo? Y yo lo he vivido, o sea, por lo menos en la Victoria, yo lo he vivido en carne propia, el hecho de salir a veces solo a hacer el trabajo y salir acompañado a hacer el trabajo, ir con alguien que te acompañe. Entonces Jesús, fíjese que Jesús nos deja ese ejemplo de que no deberíamos salir solos a hacer un trabajo. Claro, no es que no podemos, lo podemos hacer. No es que el hecho de que Jesús mandara a sus discípulos de 2 en 2 significa que es un ejemplo aprobado y por tanto no podemos hacerlo, no. No significa eso. Yo puedo predicarle estando solo a un grupo de personas. No. Pero Jesús siempre manda 2. Siempre manda 2 personas o 2 discípulos a hacer el trabajo, tanto a predicar como a buscar el pollino. Ahora, ¿por qué 2? ¿Por qué razón 2? Fíjate lo que decía Eclesiastés. ¿Quién se acuerda el Eclesiastés? No sé si lo consigo. Proverbios, Eclesiastés, también Eclesiastés, Proverbios, Salmos, ya voy llegando, ya estoy llegando. Eclesiastés. Dice capítulo 4 de Eclesiastés, versículo 9.
Eso es lo que dice Eclesiastés. Eso lo escribió, ¿quién se acuerda quién escribió Eclesiastés? El rey Salomón, ¿verdad? Salomón, que fue el rey que pidió sabiduría y Dios le dio toda la sabiduría. Dice, mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayere, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá el segundo que lo levante. Y vemos muchas veces, por lo menos yo, las historias que he conocido, por lo menos en Venezuela, que vemos muchos hermanos a veces, muchos predicadores que se desaniman trabajando por el Señor. Y no por el hecho de que esté trabajando por el Señor, sino se desaniman por amor por los malos resultados, los pocos frutos que puedan conseguir cuando trabajan para el Señor. O los resultados que obtienen no son los que ellos esperan. Entonces vemos muchos hermanos desanimados. Y no solamente por el hecho de que no hayan tenido los resultados que esperaban, sino a veces por la misma iglesia, pues, porque a veces nos dedicamos, o siempre nos dedicamos a enseñar la palabra de Dios, a que los hermanos creemos que hay actitudes muchas veces dentro de la iglesia que nos llevan a desanimarnos, a pensar, bueno, mi trabajo parece que es en vano. Entonces, ¿por qué dos? ¿Por qué cuando nombramos ancianos siempre son más de uno? O sea, nunca son un solo anciano. Siempre son dos, tres o más. O sea, es lo que está diciendo el rey Salomón en Eclesiastés. Mejor son dos que uno. No que uno no esté bien, pero mejor es dos que uno. Porque si el uno cayere, y si está solo, ¿quién lo levanta? Pero si hay dos, si el uno cayere, el otro lo va a levantar, lo va a ayudar. Entonces siempre tiene que haber alguien que esté contigo para apoyarte, para animarte, para decirte, para hablarte, ¿verdad? Y que sigas adelante. Pero cuando uno está solo, ¿verdad? Es más complicado, ¿no? Como que le cuesta más. Y Jesús siempre ha dado ese ejemplo cuando envía a sus discípulos. ¿Por qué envía a dos a buscar el pollino? Fíjense que muchas veces se ha dicho, por lo menos lo que nombraba la hermana Alex allá en el capítulo 21, cuando Jesús va a comer la Pascua, él dice que vayan a preparar el lugar donde van a comer la Pascua. Y dice que, él manda a los discípulos, ¿verdad? Manda a Pedro y a Juan, fíjate que manda a dos discípulos también, no manda uno, manda dos, diciendo, y prepararon la Pascua, manda dos. Y les da instrucciones de dónde deben preparar la Pascua. Y dice, vayan a donde está un hombre cargando un cántaro de agua, seguir hasta la casa donde entrar. Y ahí es donde van a preparar la Pascua. Pero un hombre cargando un cántaro de agua, normalmente los hombres no cargaban cántaros de agua. Los que cargaban los cántaros de agua eran las mujeres, eran las que cargaban el agua para llevarla a las casas. En este caso era un hombre. Entonces muchos han dicho, bueno, él seguro que habló, era como para que nadie supiera realmente dónde él iba a preparar la Pascua, porque Jesús ya estaba siendo perseguido por los fariseos, por los saduceos, por todos los líderes religiosos. Él ya tenía eso cuadrado todo con el dueño de esa casa, y la señal sería el hombre cargando el cántaro de agua, que no era normal en la sociedad, un hombre cargando el cántaro de agua. Cuando los discípulos vieran, entonces iban a seguir al hombre, están hasta allá. Igual que esto del asno o del pollino. No es normal que tú vayas a buscar un pollino, a buscar un animal que no es tuyo, tiene sus dueños, y fíjate que él mismo lo dice, si te pregunta para qué lo quiere, dice, bueno, el Señor lo necesita. No es normal que tú vayas y te lo entreguen así como si nada. Entonces, y yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que eso ya estaba hablado, Jesús ya había hablado con esas personas para que esa fuera la señal de que dejaran tanto entrar en el sitio donde iba a preparar la Pascua como el pollino entregárselo a esos discípulos para que lo trajeran a Jesús. Pero realmente yo no creo que sea así. Y lo digo por lo que dijo la hermana Alex también en cuanto a la moneda en la boca del pez, en el capítulo 17 de Mateo. En el capítulo 17 de Mateo, Jesús, estaba Pedro discutiendo sobre el impuesto que pagaban en el templo, y le pregunta por qué su maestro no paga las dracmas, o las dracmas los dos dracmas, ¿por qué los dos dracmas? Que deben pagar en el templo. Y Pedro dice, no, sí paga. Y cuando Pedro llega a la casa, Jesús le pregunta, mira, ¿quiénes son los que pagan impuestos? ¿Los extranjeros o los nacionales? Dice, los extranjeros. Bueno, entonces nosotros no nos toca pagar el dracma, o los dos dracmas. Pero para que no hablen, para que se queden tranquilos, ve y
pesca un pescado, o sea, tira el anzuelo, pesca un pescado, y el primero que agarra te abre la boca y vas a conseguir un estatero, que valía 2 dracmas, o los 4 dracmas, por él y por Jesús. Va y paga el impuesto por ti y por mí. O sea, ¿cómo sabía Jesús que ese pez iba a tener una moneda dentro de la boca? Eso no pudo haberlo cuadrado con el pescado. No fue que él metió la moneda dentro de la boca del pez y lo tiró al agua y dijo, ese va a ser que va a pescar Pedro, ¿no? O sea, él tenía el control. Yo digo que las cosas suceden porque Dios tiene el control. Habían cosas que tenían que suceder. Esas cosas tenían que suceder. El hecho de que Jesús se montara en un asna, eso estaba escrito, como dice nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Linares. Eso estaba escrito, de que el rey vendría montado sobre un pollino, que era un animal o hijo de asna o algo así, creo que dice la profecía de Zacarías. Será necesario que sucediera. Igual que el hecho de que ellos estuvieran cantando la canción que ellos cantaron cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén, en el versículo 38, dice, bendito el rey que viene en nombre del Señor. Eso también estaba escrito en el Salmo 118, versículo 26, donde eso tenía que suceder. Por eso cuando los fariseos le dicen a Jesús, dile a tus discípulos que callen, él dice, si estos callaran, las piedras clamarían. Que hizo Jesús era por esa razón, para mostrar su poder y mostrar quién era él, pues, y eso era necesario que se cumpliera. Por eso él decía siempre, es necesario que se cumpla lo escrito por los profetas, siempre. ¿Se escucha? Sí, Ah, ok. No, un mensaje que mi señal estaba no sé qué cosa. sí Sí, está débil. por un momento se cayó. Ah, ok, sí, porque me salió aquí un mensajito raro. Bueno, ya se volvió. Ok, entonces fíjate que Jesús manda a 2 discípulos como siempre lo hacía, siempre manda a 2. Y es un ejemplo que tenemos que seguir nosotros en la iglesia. O sea, siempre que vayamos a hacer el trabajo, a predicar o a visitar enfermos o lo que vayamos a hacer en nombre del Señor, tratar de ir en pareja. En pareja digo yo, en dos personas. Puede ser 2 mujeres, 2 hombres, mujer y hombre. Dígame, hermano Roberto. Ahí mismo en Lucas 10, no 9, en Lucas 10, claro, cuando manda a los 70, los manda de 2 en 2. Correcto. También, mismo Jesús da ese ejemplo, ¿verdad? Y luego, claro, cuando vemos a Pablo, Pablo nunca viaja solo tampoco. No, él siempre llevaba a Silas alguien. va con Bernabé, va con alguien, siempre lleva ¿verdad? Su séquito. Exactamente. Y eso es bueno, tanto para entrenar como para reforzarse. Y eso mejora o sea, cuando David anda solo es cuando peca. Fíjese que por eso le digo que a mí me pasó porque yo en la Victoria, cuando llegué a la iglesia, estaba William Santana, era el predicador de la Victoria, de la iglesia en la Victoria. Y yo, claro, yo no sabía nada. Entonces cuando él salía, yo salía con él, yo como aprendiz. Y después que William se fue, yo me quedé. Entonces llegó Clemente González y salíamos a predicar en las casas, pero él iba conmigo como aprendiz. Yo hacía el estudio y él estaba siempre conmigo escuchando y participando. Y ahora yo me fui y él se quedó y él siempre se lleva a alguien a predicar con él, pues. Nunca se van solos. Eso es un ejemplo que hay que seguir. O sea, siempre tiene que ser así. O sea, tenemos que siempre estar acompañados. Porque eso hasta nos anima, pues. Hasta nos anima. Pero cuando uno anda solo, uno a veces se siente hasta apabullado por los demás. Pero cuando tú estás acompañado, te sientes como más fuerte, como que tienes más fuerza. Dígame, hermano Lenín. Sí, buenas noches, hermano. Bueno, hermano, pues vemos un ejemplo muy claro y tan grande, el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo dejó a todos sus apóstoles, a todo quien le escuchó predicar en parábolas, que cuando él las predicaba era al mismo tiempo estaba enseñando para que otros al aprender le enseñaran a otros. Entonces eso es como una cadena, hermano, de enseñanza de que yo te enseño a ti y luego tú te haces maestro y tienes que discipular a más personas para dejar a cargo y hacer menos pesada la carga de la prédica en una congregación. Si vemos cuando participamos el primer día de la semana, todos nos demandamos parte de la adoración para ser partícipes y aprender como dicen sobre la marcha. Esa es mi opinión, hermano. Exactamente. Correcto, hermano. Dígame, hermanito.
Igualmente el establecimiento de, de los ancianos o que no tiene que haber solamente una sola persona dirigiendo la iglesia porque se envanece y todo eso. También es importante el gobierno como está establecido por Dios dentro de las congregaciones. Correcto, exactamente. Ancianos, diáconos, maestros, siempre habla en plural, nunca habla en singular. Siempre más de dos. Siempre habla en plural, nunca habla en singular. Claro, en el caso de los ancianos dice que para que no se enseñoreen de la grey, no se ensoberbezcan y esas cosas. Pero también tiene que ver con el apoyo moral, porque cuando tú tienes en tus hombros, aunque sabemos que el que lleva la carga es Dios, pero cuando tú eres encargado de una congregación, tú sientes que la llevas sobre tus hombros y entonces a veces es bueno compartir las cargas para que sea más fácil de llevar y apoyarse el uno al otro, pues, es necesario, es importante eso. Así es. Entonces seguimos leyendo. Entonces estaban ya llegando a Betania, a Betfé, al monte que se llama de los Olivos, y es cuando Jesús, ya cercano a Jerusalén, monte de los Olivos, donde él frecuentemente se reunía con sus discípulos. Ahí es cuando va a él y dice, vayan a la aldea que está al frente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatado y traerlo. Según Mateo, no solamente estaba el pollino, sino que estaba la mamá del pollino. Vamos a leer Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatada. Normalmente el pollino es el hijo del asna, es un asnito, pues. Y el pollino está con su mamá hasta que crece. Y el que está atado es el asna para que no se vaya. Y si el asna no se va, el pollino tampoco se va, se queda junto. Entonces, Mateo más o menos aclara cómo era el asunto. Así como Juan, en Marcos no dice, creo que era Marcos que no dice, sino que dice que Jesús encontró no, perdón, Juan, dice que Jesús encontró al asna, pero realmente no se la encontró, o sea, la mandó a buscar con los 2 discípulos que se mencionan acá. Entonces dice que él manda a buscar el pollino que ningún hombre había montado jamás. Era un pollino, claro, era un asno pequeñito, pues estaba pequeño todavía, no era grande. Desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Esa fue la palabra que ellos tenían que decirle a los que estaban cuidando ese asno y ese pollino. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Tal y como les dijo, ellos hallaron. O sea, Jesús tenía todo ya en orden, confirmado, ya tenía todo establecido, tenía todo ya planificado y todo estaba según su voluntad. Ellos dijeron, cuando estaban desatando el asno, dice, ¿por qué desatáis el pollino? En este caso. En Mateo dice, el Señor necesita atado el pollino. Todo esto aconteció, versículo 4 de Mateo 21, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Que es lo que dice Zacarías 9:9, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 9. Era una profecía que estaba escrita acerca del rey que iba a venir. Era el rey que iba a venir. Y es lo que el pueblo gritaba. Hosana, el rey que está llegando en las alturas. Dios, el rey que está llegando. Hablaban del rey. Y era algo que estaba escrito y era algo que tenía que cumplirse. Por tanto, eso, ya Dios tenía el control sobre todo eso para que todo se diera conforme a su voluntad. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. ¿Se sentó encima de cuál? Del pollino. Porque la profecía hablaba del pollino, no del asna. Hijo de asna, dice, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Un pollino. Ahora, ¿por qué Jesús se sienta sobre un pollino, un asna, para entrar a Jerusalén? Esa es la pregunta que queremos hacernos. O sea, ¿por qué no se sentó sobre un caballo blanco como Simón Bolívar? ¿Cuál es la razón por la que Jesús quiso entrar montada sobre un asno? Primero porque estaba escrito, pero ¿por qué Jesús? O sea, ¿por qué eso estaba escrito? ¿Y cuál es la razón por la que Jesús hace su entrada triunfal?
Una entrada triunfal es como cuando tú vas a recibir el reino y entras como ya como el líder, como el que tiene la victoria encima y que vas a reinar. ¿Cómo entra normalmente alguien que es un rey a un sitio? ¿Cómo entra un rey a un sitio, a un pueblo? O sea, ¿de qué manera lo recibe y cómo entra él? Él no entra montado en un asno. Un asno es un animal de carga, no era un animal para cargar personas. Pero Jesús entra montado en un asno, de la manera más humilde posible. Y fíjese que Juan dice que los discípulos no entendieron esto. No entendían esto, o sea, no entendieron esto porque Jesús hizo eso. Después que recibieron el Espíritu Santo, fue que lo entendieron, que es cuando escriben el Evangelio. Pero ellos no habían entendido eso, y creo que nadie podía entender eso, porque Jesús, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, entra montado en un asno. Entonces, ¿qué le estaba mostrando Jesús a ellos? ¿Qué le estaba mostrando a los discípulos y a la multitud que estaba con ellos? Humildad, me imagino, es lo que estaba mostrando. Y no realmente lo que ellos esperaban. O sea, no, ellos tenían una esperanza de que Jesús iba a ser el que iba a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Roma, o era el que iba a liderizar por lo menos la liberación. Y Jesús simplemente les está mostrando otra cosa, les está mostrando una cosa diferente a lo que ellos tenían como expectativa. La expectativa de ellos era diferente a lo que ellos estaban viendo en ese momento. Entonces Jesús muestra cosas distintas. Jesús nunca quiso ganarse o no buscó ganarse la simpatía del pueblo, sino que él mostraba que ellos no lo entendían, ni siquiera sus discípulos, está bien, pero después lo iban a entender. Pero él mostraba lo que era correcto, lo que era justo, lo que estaba bien, lo que Dios quería, cuál era la voluntad de Dios. Entonces lo trajeron a Jesús, dice que trajeron el pollino a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Fíjese que ellos hicieron lo que Jesús les mandó y es algo que también podemos notar de los discípulos. En este caso eran los apóstoles que estaban con él. O sea, ellos no entendían lo que Jesús estaba haciendo, ellos no entendían lo que estaba pasando, pero lo hicieron, lo cumplieron, ¿verdad? Cumplieron con la orden que Jesús le estaba dando. Aquí en el versículo 16 del capítulo 12 de Juan dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Juan 12, 16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían dicho. Se las habían dicho. O sea, Jesús no solamente mostró las señales, sino que él también les había mostrado las escrituras, les había dicho lo que era necesario que sucediera. Pero fíjense que cuando sucede, ellos no entendían por qué sucedía esto, por qué Jesús estaba haciendo esto. Ellos esperaban otras cosas de Jesús. O sea, sus expectativas estaban mucho más arriba de lo que Jesús estaba mostrando. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte, versículo 37 de Lucas 19, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Fíjense, los discípulos comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. ¿Cuáles eran las maravillas que habían visto? Lucas no dice cuáles eran las maravillas que habían visto. Habían visto muchas maravillas. Pero ¿cuál fue la última maravilla, la última señal o una de las últimas que hizo Jesús antes de hacer su entrada triunfal en Jerusalén? Juan sí lo dice. Juan capítulo 12. Volvamos a traer a Juan capítulo 12. En el versículo 17 dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces, habían visto o habían escuchado una de las últimas señales que había hecho Jesús allá en Betania, cuando resucitó a Lázaro. Fue la señal indubitable, la señal que confirmaba realmente quién era Jesús y el poder que tenía Jesús. Y por eso muchas personas fueron a recibirle, los mismos discípulos, ¿verdad? Todos estaban allá porque habían visto las señales, las maravillas que había hecho. Porque no era fácil, o sea, humanamente es imposible
de por sí, humanamente es imposible resucitar un muerto. Y más cuando tiene 4 días de muerto. O sea, ya hasta según las hermanas de Lázaro, ya hasta olía mal, o sea, estaba ya descomponiendo el cuerpo. Por tanto, era humanamente imposible, pero Jesús lo resucita de entre los muertos. Una señal que nadie podía negar, que nadie podía negar. Y los fariseos estaban súper molestos y estaban como contra la pared porque no podían hacer nada. Fíjese cómo ellos terminan el capítulo 17, la entrada triunfal perdón, el capítulo 12, la entrada triunfal de Jerusalén en Juan. Pero lo que dicen los fariseos. Dice el versículo 19 del capítulo 12 de Juan. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Miren que no consiguen nada. Si ellos trataban de que el mundo se apartara de Jesús, tratar de descalificar a Jesús para que el mundo se apartara de él, pero decía, miren, no podemos hacer nada. El mundo se va tras él. Por las maravillas y las señales que hacía. Por todo lo que hacía. A pesar de que Jesús estaba montado sobre un pollino. Algo que muchos de ellos no entendían, pues, no entendían. Pero sí habían visto las señales. Pero Jesús quería mostrar algo más que un hombre que entra con poder terrenal, sino que él quería mostrar más bien era el poder de Dios y la humildad y lo que Dios muestra y la grandeza realmente la que tenemos que mostrar nosotros, como él le enseñó a sus discípulos allá en la Santa Cena, ¿verdad? Después de la Santa Cena, cuando se paró a los discípulos. El que quiera ser grande, que sirve a los demás. Si yo he hecho esto siendo el maestro, decía Jesús, ustedes también tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Eso es la grandeza realmente. Y Jesús quería mostrar la grandeza de esa manera. Que Jesús vino no fue a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso fue lo que Jesús nos enseña. O sea, él no vino a ser servido, él no vino a ser un rey donde el pueblo lo honrara y lo alabara como rey, sino él vino a entregar su vida. Los discípulos no entendían, nadie puede entender y vemos que cuando Jesús va a la cruz, hasta los discípulos huyen de su presencia porque no podían comprender a pesar de que él se los había dicho, a pesar de que él se los había dicho varias veces. Con todo y eso, a ellos les costaba entender eso y a cualquiera nos hubiera costado entender esa situación. Entonces cuando llegaban ya cerca, versículo 37 de Lucas 19, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso está en el Salmo 118, versículo 26. Es una profecía también. Por eso cuando los fariseos le dicen, dile a tus discípulos que callen, él dice, si estos callaran, las piedras clamarían, era necesario. Pero ellos hablan del Rey que viene en el nombre del Señor, que era lo mismo que decía el Salmo 118, en el versículo 26. Tu Rey viene montado sobre una, como dice el Zacarías, y el cántico ahora es, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Rey que viene en el nombre del Señor. Claro, para ellos, este Rey no era a gobernar en el cielo, o iba a gobernar espiritualmente. Para ellos era un rey que iba a establecerse en Jerusalén. O sea, llegaba el momento de que se iba a manifestar de una vez el poder de Israel ante sus enemigos y ellos iban a ser los que iban a predominar en cuanto a la nación como nación de Dios, pues. Iban a dominar las otras naciones como siempre había sucedido. Vemos que desde que se establecieron los jueces, de que el pueblo llega a la tierra prometida, a Canaán, que se establecen los jueces, siempre el juez liderizaba batallas para dominar las naciones paganas. Cuando el pueblo pecaba, Dios dejaba que fueran dominados por los paganos, por las naciones paganas. Cuando ellos se arrepentían, Dios levantaba otro juez, otro líder militar para que liderizara también batallas y al final el pueblo de Israel era el que quedaba dominando, ¿verdad?, las naciones. Y esto no era la excepción, como los reyes también, desde que empezó Saúl, David, Samuel, Salomón y todos los demás reyes, no era la excepción. Cuando el pueblo hacía la voluntad de Dios, Dios hacía que las batallas fueran ganadas por ellos y era el pueblo que dominaba siempre las naciones. Y en este momento, ya en este tiempo, ¿verdad?, de Jesús,
el que estaba dominando las naciones era Roma, era el Imperio Romano, que era una nación pagana. Entonces ellos como pueblo de Dios no podían admitir esto. ¿Cómo era posible que una nación pagana como Roma estuviera dominando al pueblo de Dios, que es Israel? Algo que no podían, y por eso ellos estuvieron siempre esperando ese Mesías que los iba a liberar, que era la promesa, eran las profecías, donde ese rey vendría, ¿verdad? A dar libertad a los cautivos. Y eso es lo que ellos entendían, y por eso muchos no entendieron el propósito de Cristo, el por qué Cristo vino al mundo. Y menos de la manera como llega, cómo se entrega, como todo lo que hacen con él. Era difícil de entender para cualquier persona que conociera la Biblia y conociera las cosas que están sucediendo con el pueblo de Israel. Entonces el versículo 40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué Jesús llora sobre la ciudad de Jerusalén? Era la ciudad donde estaba el templo, donde era la ciudad de la adoración, donde se sacrificaban, donde se hacían los sacrificios. Muchos ya habían venido a Jerusalén por la fiesta, ya venía la fiesta de la Pascua, ya venía, está por llegar la fiesta de la Pascua, y mucha gente estaba en Jerusalén para celebrar la Pascua, celebrar la fiesta de la Pascua. Y Jesús cuando ve la ciudad llora sobre ella, porque ¿cuál era el deseo que tenía Dios sobre el pueblo de Israel? Que se arrepintieran, que recibieran al Mesías, que reconocieran al Mesías. Las profecías hablaban de él, las señales que Jesús había hecho hablaban de quién era, pero ellos tenían el corazón engrosado, sobre todo los líderes religiosos, los fariseos, los saduceos y todos esos que ministraban hasta el sumo sacerdote, y no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías, no lo quisieron reconocer. Por eso él dice, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y estaba encubierto por su propia responsabilidad, no porque Dios se los encubrió, porque las profecías eran claras. Si uno lee el Salmo 22 o el Isaías 53, eran profecías claras. Eran profecías, claro, no eran tan claras para las personas de esa época como es para nosotros hoy en día, porque sabemos lo que sucedió. Así como el eunuco cuando venía leyendo al profeta Isaías y vino Felipe y tuvo que explicar la escritura. Pero hablaban de alguien que se iba a sacrificar como un cordero. Hablaba de alguien que iba a morir como un cordero mudo. Y esto sucedió, y ellos tenían que verlo. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y sabemos que esa era una profecía acerca de la invasión que iba a haber en Jerusalén, acerca de cuando Roma destruye Jerusalén en el año 70, destruyen el templo, y eso iba a suceder. ¿Pero por qué sucede? El versículo 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, no te diste cuenta que el Mesías había llegado, o sea, no lo recibiste. A pesar de que había una multitud que lo estaba siguiendo, por las señales que habían visto. Pero realmente la gran mayoría del pueblo de Israel no recibió a Jesús, no se dio cuenta de las señales, no se dio cuenta y simplemente no quisieron aceptarle. Como dicen los fariseos ahí en Juan, mira, el pueblo se va atrás de él. O sea, ellos querían simplemente tratar de desprestigiar a Jesús para que el pueblo no lo siguiera, pero por las señales que ellos veían en Jesús, muchos lo estaban siguiendo, a pesar de que no entendían muchas cosas de las que hacía Jesús. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Son las 6. Sí, Agustín, me llama mucho la atención el 41 de las cosas que te pueden hacer llorar. Eso tiene que haber sido un dolor muy fuerte que tuvo que haber visto Jesús. Bueno, Jesús conoce los corazones, él sabe lo que hay en cada uno de ellos. Y este pasaje me hizo acordar cuando estábamos estudiando con Roberto, con lo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque Dios ya había visto el corazón de Sodoma y Gomorra, que todo era siempre hacer lo malo y su pecado de que eran homosexuales y toda esa lascivia tan horrible que tenían allí. Y Dios ve a Jerusalén como aquella que no lo recibió. Y él se lamenta y llora. O sea, llorar por algo es porque es un dolor muy grande, no es cualquier cosa. Jesús
no siempre lo ves llorando. O sea, es un pasaje importante porque ¿qué conmueve a Jesús y qué me conmueve a mí? Por ejemplo, yo veo una ciudad y quizás yo no puedo entenderla porque no puedo ver los corazones, pero Dios sí tiene la capacidad y la vio que estaba totalmente perdida. Así es. Él no lloró porque iba a morir en la cruz. Lloró Él por todos los murió, que estaban ahí. exacto, murió, lloró por los que estaban ahí, que no lo habían conocido a él. Eso es lo grave que vemos de no conocer a Jesús o no aceptar a Jesús, ¿verdad? Como el Mesías. Entonces, por algo o sea, es necesario que reconozcamos a Jesús como el Mesías, como el Señor, como nuestro Salvador, y seguirlo hasta el fin. ¿Alguien más que tienen comentarios, que quieran hacer alguna pregunta, que quieran aportar algo, que quieran corregir algo, también pueden hacerlo? También a veces no digo las cosas, a veces me puedo equivocar, ¿no? Digo yo. El hermano Roberto Linares creo que quiere comentar. Sí, hermano, la verdad que miramos la humildad de nuestro Señor Jesucristo al buscar un animal de carga o alguien que lo usaba para el trabajo y no como alguien que iba a conquistar una ciudad en un gran caballo de guerra. A diferencia de que ahora la segunda venida, como dice en Apocalipsis 19:11, él sí vendrá en un caballo blanco como lo como aquel hombre que me acuerdo. No se escucha, hermano, creo que tienes problemas con el internet. Apaga la cámara para que se te escuche mejor. Así bien. No se te escucha, Roberto. Apaga la cámara para que se te escuche mejor. No se escucha. Sí, de poder y algo ahora Apaga la cámara para que sí se te escuche dice en mejor. Apocalipsis. No, pero apaga la cámara para que se te escuche Ok, mejor porque tiene internet parece que está un poco débil. Eso, está débil. sí. Dice en Apocalipsis 19:11, dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces ahí miramos que refiere a nuestro Señor Jesucristo. Es mi comentario. Exactamente. Jesús primero vino como nuestro Salvador, como el Cordero. Ahora viene como nuestro juez. O vendrá como nuestro juez. Sí. Estaba acordándome, Agustín, de los estudios de reyes de la Biblia, ¿no? Cómo Saúl hacía sus entradas, inclusive cómo David hacía sus entradas también. Y también el rey Josías, que está en Segunda de Reyes, me llama la atención porque él también hace una entrada importante cuando encuentran el libro y va a hacer para reestructurar todo, pero todos ellos hacían entradas monumentales, o sea, tenían ejércitos, tenían carros y todas esas cosas que los hacía ver como reyes. Y Jesús, ¿no? Jesús entró como, no sé, como un trabajador, vino a trabajar, vino a servir, como un obrero. Él no llegó aquí con carros ni ejército, llegó él solo, él solo. Sí. ¿Algo más que añadir, Agustín? Creo que no. Si no hay preguntas o comentarios, más comentarios. Bueno, entonces vamos a parar aquí. Bueno, Hugo sí, ya lo parí, sí. Al hermano Hugo. bueno, sí, en la entrada triunfal, ¿no? Entró un burrito. Mayormente, pues, como dicen, ¿no? El burrito mayormente lo utiliza, es un animal de carga, prácticamente. Más es utilizado para carga, para el trabajo,
pero no como el caballo. El caballo en aquella época era utilizado pues para las batallas o para las entradas triunfales. ¿Ves? Y todavía era un caballo como un corcel, dicen, un corcel blanco todavía. Pero acá no, pues nuestro Señor Jesucristo demuestra pues la de la, como quien se dice pues, de la clase más baja, ¿no? De una manera humilde, muy humilde, ¿ves? Hace su entrada con un burrito. ¿Ves? Entonces, muy aparte de eso que también estaba profetizado, ¿no? Y ahora, y el por qué triunfal, por qué la entrada triunfal. La gente lo aclamaba, ponían sus mantos, cortaban palmeras, ponían ahí para que pueda pasar ahí el burrito encima de él, ¿no? O sea, él encima del burrito. Entonces, fue una entrada, y fue una entrada triunfal. Fue una entrada triunfal. ¿Por qué? Porque, pienso yo, porque ya nuestro Señor Jesucristo, de ahí a unos, si es que no me equivoco, a unos cuantos días más, o pocos días, ya iba a ser crucificado. O sea que él ya había terminado ya su ministerio de casi 3 años, ¿no? En promedio. Él ya era muy conocido, ya era muy famoso. ¿En qué sentido? En sus grandes prodigios que él hacía, ¿no? Sus milagros y todas esas cosas. Él era muy conocido ya. Entonces la gente, ¿qué hacía? Lo aclamaban. Entonces, y eso fue pues su gran entrada triunfal, ¿no? Ya a lo que sucedió a los pocos días, ya la gente, como quien se dice, le dieron la espalda. ¿Y el por qué? ¿Por qué le dieron la espalda? Porque si a unos cuantos días lo estaban aclamando, unos cuantos días atrás. Entonces, pienso que la gente de ahí, ¿no? O sea, el pueblo judío, ellos esperaban pues un rey pues terrenal, ¿no? Un rey que los liberaría, ¿no? Del yugo opresor del Imperio Romano, pero no fue así. Esto fue que vino a establecer pues acá un reino, pero ya un reino espiritual, ¿no? Cosas que ellos no lo entendían. Pero es por eso pues que nuestro Señor Jesucristo hizo esa entrada pues que sí fue triunfal, ¿no? Y por sus, como le dije, por sus milagros, por sus prodigios que él hacía, pues. Bueno, eso es lo que quería tocar, hermano. Gracias, hermano Hugo. ¿Me escucharon o creo que se fue la señal? Sí, escuchamos bien todo. Gracias. Todo, hermanito. Manito Lenin, ¿no? Por favor. Sí, bueno, hermanos, pues vemos, hermanos, de que cuando nuestro Señor Jesucristo pues vino al mundo, el Señor no nació, como decimos nosotros, en cuna de oro. Nuestro Señor Jesucristo nació en un pesebre, o sea, lo más humilde que se puede imaginar uno nacer. Y que cuando Él se fue, pues tampoco se fue, como dicen, con todas las festividades o los reconocimientos. Cuando veíamos en la cita bíblica del burrito, hermanos, que el hermano Agustín pues enfatizaba, que decía que por qué escogió un burrito. Solo me vino a la mente, hermanos, la creencia que se tiene en mi país, en Honduras, donde por las noches se tiende a creer en los fantasmas, en sustos y todas las cuestiones, y que la mayoría de las personas utilizan al burrito como un animalito que no tiene miedo, de que en su espalda tiene tintada en el pelo una cruz y que te puedes ir por donde quieras con él a paso lento, pero que no se te va a detener. En cuanto al caballo o a la mula, que este animal, pues cuando mira un susto, según las personas, no pasa de ese camino. Pues solamente, hermanos, añadiendo ahí algo en cuanto a que me hacía recordar lo del burrito. Gracias, hermano. Puede ser. El burrito de Balaán, que le empezó a pegar. Y la burrita, ese habló. Y la burrita empezó a hablar. Y la burrita empezó a hablar, no me pegues. ¿Por qué me pegas? Bueno, hermanos, creo que con esto ya podemos ir finalizando. Si alguien más tiene preguntas o comentarios, lo pueden hacer.
No. Sé que sí, Gaby se anima, Gaby hace buenos comentarios. Ella los escribe. Ella como buena enfermera graduada, licenciada en enfermería, sabe del cuerpo humano. Claro, sí, sí, me ha dicho cosas interesantes, se las pasé por el chat. Sí, sí, yo lo vi. Bueno, Qué Agustín, bueno. finalizamos entonces. Sí,